Desobediencia causa daño, amén, no solo a nosotros, no solo a uno mismo, sino también a nuestro alrededor, amén. Cuando Jonás sube a la nave, a aquel barco para irse lejos de la presencia del Señor, dice su palabra, como leíamos recién, que Dios hizo levantar un gran viento y había gran tempestad, amén. Y por culpa de Jonás aquellas personas quizás pasaron un mal momento. Por culpa de Jonás quizás aquellos hombres estuvieron atravesando momentos de angustia, quizás pensaron que se morirían entonces, amén. Y dice que en un momento pensaron que la nave se partiría, pensaron a lo mejor que iban a morir, amén. Y pasaron un mal momento de angustia, para resumir, amén. Y eso fue por la desobediencia de Jonás. Esas personas tampoco tenían por qué haber pasado ese mal momento quizás en sus vidas. Por eso meditaba yo en que la desobediencia no solo trae consecuencias a nuestras vidas, sino también a nuestro alrededor. Es importante la obediencia, ser obedientes al Señor, amén. Y meditaba yo en esta palabra, amén, en que a veces no es necesario pasar por diferentes cosas en nuestra vida. Nosotros debemos meditar y ser obedientes al Señor, amén, atender a la voz del Señor, amén, a lo que Dios manda, obedecer, y obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad, amén, nos ahorramos mucho dolor, nos ahorramos mucho sufrimiento, y no solo a nosotros, como decíamos, sino también a nuestro alrededor, amén. Dios quería hacer algo en la vida de Jonás. Él quería usar su vida para que vaya a predicar en aquella gran ciudad, amén. Dios tenía planes también para aquella ciudad. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, lo voy a compartir, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, amén. En el versículo 10 dice que el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás, amén. Si usted lee todo el libro de Jonás, amén, podemos ver, amén, en el capítulo 3, cómo Dios nuevamente habla a Jonás, amén, a su siervo, después de lo que él atravesó, después de haber estado 3 días en el vientre del pez, amén. Jonás oró al Señor, amén, y el Señor mandó a ese pez a que lo tirase a Jonás en tierra. Y en el capítulo 3 dice su palabra que nuevamente el Señor habla a la vida de Jonás y le dice nuevamente: levántate y ve a Nínive a llevar mi palabra, amén. Y esta vez Jonás sí se levantó a atender la voz del Señor, amén, y fue a aquella gran ciudad, porque dice su palabra que era una ciudad grande, amén, y fue él a predicar en cada lugar la palabra del Señor, amén. Y es interesante lo que dice esta palabra, amén, que aquella gran ciudad se arrepintió de su maldad. Mire si no había propósito en la vida no solo de Jonás, sino de aquella gran ciudad. Como Dios quería usar la vida de su siervo para llevar palabra en aquella gran ciudad, que dice que el Señor tuvo misericordia. Si usted lee todo el libro de Jonás, vemos que el Señor tuvo misericordia de aquella gran ciudad, porque ellos se arrepintieron de su mal, amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso es importante atender a la voz del Señor, hacer su voluntad, porque no solo bendice el Señor nuestra vida, sino que también somos de bendición, amén. A lo mejor Dios quiere usar nuestra vida, a lo mejor Dios quiere que a través de nosotros llegue nuestra familia, llegue alguien quizás porque uno constantemente está predicando la palabra del Señor, o para lo que fuera que el Señor, amén, nos haya llamado. Debemos nosotros hacer su voluntad, amén, y no desobedecer al Señor, amén, sino atender a la voz del Señor. A lo mejor hoy no sabes cuál es el propósito de Dios para con tu vida, a lo mejor hoy no sabes cuál es la voluntad del Señor, pero es importante y necesario confiar en el Señor, creer en Él, perseverando que a su tiempo, como decía la palabra de ayer, todo tiene su tiempo, amén, y a su tiempo obrará el Señor en nuestras vidas, amén. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 7, dice su palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Amén. El salmista David decía que no podemos escondernos del Señor. Él decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No podemos, mis hermanos, escondernos, no podemos huir del Señor, no podemos huir de su llamado. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios y a su nombre? Gloria. Somos escogidos todos nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar. Somos escogidos y fuimos llamados porque hay propósito para nuestra vida. Hay propósito, pero es necesario atender a la voz del Señor, atender a su llamado. Amén. A lo mejor no sé, yo hoy en este día
qué plan y qué propósito tiene Dios para tu vida, pero a su tiempo el Señor lo dirá, amén. A lo mejor el Señor te entregó dones, ministerio, lo que fuera que el Señor nos entrega, amén, pero es necesario hacer su voluntad, porque el Señor quiere usar tu vida, el Señor quiere usarte, amén, y quiere que no solo bendecir tu vida, sino también que seas de bendición para otros, como decía esta palabra, amén. Meditemos en este día, amén, nuestras vidas. ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? Si estamos atendiendo a la voz del Señor, si estamos haciendo su voluntad, si estamos haciendo lo recto delante de Él, o si estamos totalmente desenfocados mirando otras cosas. A lo mejor estamos enfocados en el problema, a lo mejor estamos enfocados en las cosas del mundo, en un hombre, en una mujer, pero el Señor nos habla, mis hermanos, y nos dice que no podemos huir ni escondernos del Señor, amén. El Señor dice su palabra que Él cumplirá su propósito en nuestra vida. En Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito, pero es necesario seguir firmes y hacer la voluntad del Señor, amén. Que el Señor en su tiempo obrará en tu vida, el Señor en su tiempo obrará en nuestra familia, pero es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Usted preguntará. Que le sigas al Señor, que le sirvas, que hagas lo bueno, lo recto delante de Él, que crezcamos continuamente en lo espiritual, amén, que llevemos de su palabra, que sigamos predicando, así como Jonás debía predicar el arrepentimiento en esa gran ciudad, así el Señor también a lo mejor quiere usar nuestra vida para llevar su palabra, para que almas a través de nosotros se arrepientan, amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Yo los invito, mis hermanos, a que se pongan de pie, amén, que hasta aquí fue su palabra.